Buenas de nuevo. Comenzamos una serie de vídeos de contenido de alto valor para el sector de la refrigeración. Comenzamos por los desescarches y los dividiremos en dos partes. Una primera parte de contenido teórico-práctico y una segunda parte con las tipologías de desescarches que hay en el mercado. Mi nombre es José Aceituno Repullo y formo parte del Departamento de Ingeniería, en el área de formación, en Intercom. Este primer vídeo lo desglosamos en 6 bloques principales. Fundamentos técnicos, el know-why, impacto de la formación de hielo en los evaporadores, importancia de los desescarches, cómo atacar a la raíz del problema de la creación de escarchas en la batería y, por último, un bloque extra de factores operativos y de mantenimiento que contribuyen a la formación de escarchas en los evaporadores. La escarcha en los evaporadores se forma cuando la humedad presente en el aire que circula a través de la batería se condensa y posteriormente se congela. Para entender este proceso utilizamos el análisis psicométrico que describe las propiedades físicas del aire húmedo. En el diagrama psicométrico, el enfriamiento sensible se presenta como un movimiento horizontal hacia la izquierda desde el punto 1, donde el aire entra al evaporador, hasta el punto 2, de rocío. A medida que el aire se enfría, su temperatura disminuye, pero la humedad absoluta permanece constante. Sin embargo, cuando se enfría por debajo del punto de rocío, la humedad comienza a condensarse hasta el punto 3, ya que el aire pierde su capacidad para retener vapor. Si el aire continúa enfriándose por debajo de 0 grados, la humedad se congela, formando escarcha. El proceso de deshumificación se presenta en el diagrama como un movimiento hacia abajo y a lo largo de la curva de saturación, indicando una reducción, como podemos ver, de la humedad absoluta del aire. La cantidad de hielo generada será el producto del caudal de aire del evaporador por el tiempo de funcionamiento por la diferencia de humedad absoluta entre el punto de entrada y el punto de salida, tal y como indica esta ecuación. El desescarche es una parte esencial en los sistemas de refrigeración, porque la acumulación de hielo o escarcha puede tener consecuencias negativas bastante significativas. Cuando la escarcha se acumula, actúa como aislante térmico, lo que reduce la capacidad del evaporador para transferir calor. Este aislamiento afecta a la eficiencia del sistema y puede llegar a diferentes problemas. Una disminución de eficiencia, ya que para compensar la disminución de la transferencia de calor, el compresor debe trabajar más intensamente, evaporando más bajo, lo que aumenta el consumo de energía, reduciendo la eficiencia general del sistema. En consecuencia, una menor capacidad de refrigeración. La reducción de la temperatura de evaporación viene asociada a un menor movimiento de caudal por parte del compresor. Además, un aumento del desgaste y riesgo de fallos. Los componentes del sistema pueden desgastarse más rápidamente cuando se requiere un esfuerzo adicional, lo que puede aumentar el riesgo de fallos y paradas no planificadas. La acumulación de hielo reduce la transferencia de calor entre el refrigerante y el aire, lo que a su vez afecta a la potencia frigorífica transferida. Según la siguiente ecuación de transferencia de calor, la potencia será igual a el coeficiente U, coeficiente general de intercambio, S, la superficie de intercambio, y delta T, la diferencia de temperatura entre el refrigerante y el aire. Cuando se forma hielo, el coeficiente de transferencia de calor U disminuye, lo que obliga al equipo a trabajar a menores temperaturas y presiones, haciendo que el delta T aumente. Los desescarches efectivos son fundamentales para mantener la eficiencia operativa en los sistemas de refrigeración, al eliminar periódicamente el hielo acumulado en las aletas del evaporador. Con ello, los desescarches cumplen funciones cruciales. Restauración de la capacidad de transferencia térmica. Al eliminar la escarcha, el evaporador puede funcionar a plena capacidad, permitiendo que el sistema opere en condiciones óptimas. Esto mejora la eficiencia energética y la capacidad de refrigeración del sistema. Reducción de la necesidad de operar en condiciones extremas. Sin la acumulación del hielo, el sistema no necesita trabajar a presión y temperatura tan bajas,
para compensar la reducción de la transferencia de calor. Esto se traduce en un menor consumo de energía y una mayor vida útil del equipo. Prevención de paradas no deseadas. Los desescarches efectivos ayudan a evitar interrupciones del sistema por la activación de medidas de seguridad por baja presión. Esto reduce el riesgo de fallos operativos y mejora de la confiabilidad y durabilidad del equipo. Al identificar los factores detrás de la generación de escarcha, podemos implementar estrategias más efectivas para prevenirlas o minimizar al menos estos efectos. La entrada de humedad en las cámaras es un factor clave que contribuye a la formación de escarcha en los evaporadores. Dado que las cámaras no son completamente herméticas, la entrada de aire caliente y húmedo desde el exterior puede ser significativa. A continuación, presentamos diferentes causas y soluciones a este problema. En primer lugar, un sellado y hermeticidad inadecuados, cuyo problema viene originado por las fugas de aire a través de sellos dañados o mal instalados en puertas y uniones. Permiten la entrada de aire caliente y húmedo, como comentamos. Una solución factible sería asegurar un sellado adecuado y una hermeticidad propia, mediante el uso de materiales de calidad y técnicas correctas de instalación, además de realizar inspecciones regulares para identificar y reparar fugas. Otro origen es la entrada de aire caliente y húmedo a través de puertas, cortinas y precámaras, cuyo problema viene dado por la apertura frecuente de estas, que permiten la entrada de aire, como comentamos. La solución sería diferente, como puertas automáticas, usar puertas automáticas que se abran solo cuando sea necesario durante el menor tiempo posible, cortinas de aire y tiras, instalar cortinas de aire o lamas de plástico para minimizar el intercambio de aire, o el uso de precámaras, diseñadas e implementadas como zona de transición para estabilizar el aire antes de la entrada a la cámara. Otro punto puede ser el envasado, cuyo problema viene dado por el contacto directo de productos como vegetales y carne con el aire, ya que provoca la humidificación del segundo. Y una solución práctica podría ser implementar técnicas de envasado para minimizar la liberación de humedad usando materiales con barreras de humedad eficaces. Además del que comentamos, el clima exterior es clave y fundamental, ya que las condiciones climáticas exteriores, especialmente en climas cálidos y húmedos, pueden influir en la cantidad de humedad que entra a la cámara. Las soluciones que planteamos pueden ser barreras físicas, construir dobles puertas o vestíbulos como barreras contra el aire exterior, o un control climático de entrada, utilizando deshumidificadores en áreas específicas de entrada para tratar este aire que ingresa. En consecuencia de estos casos, la temperatura del aire de la cámara y su humedad aumentaría. Pasaríamos del punto 1A al punto 1B de la figura, que es un punto con una temperatura y humedad absoluta disponible mayor, pasando a realizar una deshumidificación delta omega 1 a delta omega 2, con lo que formaríamos una mayor cantidad de agua condensada y en consecuencia una mayor cantidad de escarcha. El rango de temperaturas dentro de la cámara influye directamente en la probabilidad de alcanzar el punto de rocío sobre la superficie del evaporador. Habrá que considerar muy bien el equipo tanto en media, en baja como en alta. El salto térmico, por otro lado, es la diferencia entre la temperatura de aire de entrada y la del refrigerante. Un salto térmico mayor puede conducir a una mayor deshumidificación, lo que aumenta la cantidad de humedad que condensamos y con ende la formación de escarcha. Este efecto lo podemos observar en la figura, donde pasamos de una deshumidificación delta omega 1 a delta omega 2 al incrementar el salto térmico entre la temperatura de aire de entrada y la temperatura del evaporador en la aleta o temperatura del refrigerante. El tipo de refrigerante utilizado en el sistema de refrigeración puede influir significativamente en la formación de escarcha, debido al fenómeno conocido como deslizamiento. Deslizamiento implica que la temperatura de evaporación varía a lo largo del evaporador, creando puntos más fríos
que pueden provocar condensación y congelación locales. Un ejemplo podría ser el refrigerante R407C, que experimenta un deslizamiento notable. En el diagrama de Molière podemos visualizar cómo las propiedades termodinámicas del refrigerante afectan la operación del evaporador y la formación de escarcha. En este caso, tendríamos una temperatura de rocío de menos 10 grados, una temperatura media de evaporación de menos 12 y una temperatura de expansión de refrigerante de menos 14,5. Todo ello a una presión relativa de 2,6 bares. Este rango de temperatura crea condiciones donde en ciertos puntos el salto térmico es aún mayor, acentuando una mayor deshumectación local. Para abordar este problema es importante tener en cuenta el tipo de refrigerante y su deslizamiento al diseñar sistemas de refrigeración. Además, el uso de evaporadores con un diseño que permita una distribución uniforme del refrigerante puede ayudar a minimizar las zonas de baja temperatura donde se va a formar esta escarcha. La formación de escarcha en los evaporadores también puede ser originada por problemas operativos y de mantenimiento específicos que afectan a la eficiencia y funcionamiento del sistema de refrigeración. Cada uno de estos problemas contribuye de manera distinta al fenómeno de la formación de escarcha y requiere una atención diferente. En primer lugar, podemos ver la fuga de refrigerante con un posible origen, cuyo problema viene dado al provocar una pérdida de presión dentro del circuito de refrigerante, como consecuencia de una reducción de la temperatura de evaporación, que provoca una mayor deshumectación, como hemos visto anteriormente. Una solución sería una inspección regular para poder detectar y reparar dichas fugas, manteniendo el sistema correctamente cargado según las especificaciones del fabricante. Un segundo origen puede ser un evaporador sucio u obstruido. Esta suciedad en el evaporador impide el intercambio térmico adecuado, reduciendo el coeficiente de intercambio U, lo que lleva a una reducción de la temperatura de evaporación del refrigerante para compensarla. Una solución podría ser programar mantenimientos y limpiezas regulares, asegurando las superficies de intercambio térmicas estén libres de suciedades y obstrucciones. Un tercer origen será la falta de caudal de aire por los ventiladores. Un caudal de aire insuficiente a través del evaporador reduce el intercambio de calor. Como solución, se plantea verificar el funcionamiento de los ventiladores y realizar el mantenimiento necesario para asegurar el flujo de aire óptimo. Finalmente, una VET, válvula de expansión termostática, obstruida o un filtro, provoca una caída de presión dentro del circuito refrigerante, que puede alterar el flujo correcto del mismo. Con ello, debemos de inspeccionar y ajustar la válvula para asegurar su correcto funcionamiento y reemplazar el filtro desecante si estuviera obstruido para mantener la calidad del refrigerante. Según vemos en la ecuación de la potencia frigorífica, si se reduce el caudal másico circulante por el sistema, disminuye la potencia frigorífica del equipo y, en consecuencia, la del evaporador. En un caso común de un evaporador de expansión seca, vemos en la figura de la izquierda cómo confronta con la figura de la derecha, en caso de reducción de caudal másico para un mismo evaporador, donde el punto de evaporación en el segundo caso se encuentra mucho antes que en el primero, con lo que hay una mayor parte de la batería que sería solo gas. En la figura podemos ver la curva de temperatura del aire y del refrigerante respecto a la longitud de la batería. Para el caso con un funcionamiento correcto, en azul, y el caso de una fuga de refrigerante, en rojo. Como consecuencia de este suceso, al evaporarse antes, hay más tiempo que el refrigerante es gas, siendo
el coeficiente de transferencia U inferior que en líquido, traduciéndose en una menor transmisión de calor, haciendo que la temperatura de salida del aire sea mayor. Además, una vez evaporado, el refrigerante aumenta su temperatura y pasa a ser gas sobrecalentado, reflejándose en una reducción de la pendiente de la línea de temperatura, como podemos ver en la parte superior. En la recta del comportamiento de aire al pasar por el evaporador, como se muestra en el diagrama ciclométrico de la figura, tenemos dos casos: funcionamiento estándar con una eficacia de intercambio de 0,9 y un caso problemático de restricción de flujo. En el primer caso, la temperatura de aire se acerca a la temperatura del refrigerante, a temperatura de evaporación, y en el segundo caso se aleja, siendo mucho más cercana a la temperatura de entrada. La suciedad, como hemos visto, funciona tanto como aislante, reduciendo el coeficiente de transferencia, como de obstructor de flujo, reduciendo el caudal másico de aire. Esta relación podemos verla claramente según la ecuación de la potencia frigorífica que ofrece el evaporador, donde C sub P es el calor específico del aire a la temperatura dada, M sub A sería el caudal másico de aire y delta T sería la diferencia de temperatura de aire entre la entrada y la salida. Con ello necesitará una temperatura menor de aire de salida, con un mayor gradiente y en consecuencia, como hemos visto en el caso del aumento del saldo térmico, aumentamos la humedad absoluta retirada del aire de la cámara. Paralelamente, según la ecuación de la potencia frigorífica vista, al reducir la temperatura de evaporación, reducimos la potencia del equipo. Con ello, el salto térmico entre el refrigerante y el aire debe de aumentar para transferir toda la energía de evaporación del refrigerante. Sin olvidar, como hemos visto en la diapositiva anterior, la U de transferencia disminuiría y disminuye mucho más al estar siendo gas que siendo líquido, con lo que la batería en su conjunto ofrecería una menor potencia frigorífica. Gracias por llegar hasta el final del vídeo y espero que el contenido haya sido de utilidad. Nos vemos en la segunda parte de Desescarcha.